Como la muestra se llama 1813, va a permanecer abierta a lo largo de todo el año 2013, de todo el próximo semestre. Y el público se puede acercar de lunes a viernes, de 11 a 16:45, y esperamos a la brevedad poder ofrecer nuevos horarios de apertura al público en el museo. 1813 fue un año de discusión política para todos los vecinos y ciudadanos de la región rioplatense. En ese año se discutió la organización de un nuevo Estado aquí en los antiguos territorios del Virreinato del Río de la Plata. Una monarquía constitucional, una república unitaria, una república confederal, eran los distintos proyectos que estaban en juego. Discutir sobre política conmovió a toda la sociedad, a las familias, a los trabajadores, a quienes estaban en pulperías, quienes iban de visita a las casas. Fue la primera vez que los pueblos fueron convocados a elegir diputados para una asamblea constituyente. Eso es un cambio político muy importante. Eso fue 1813. En general nos enfocamos en un documento o en un evento, pero en realidad todo el año estuvo cruzado por esa discusión. Entonces, de alguna manera nosotros buscamos que la exposición se centre en dos cosas: en la figura de José Artigas y su secretario Miguel Barreiro, porque fueron protagonistas del Congreso de abril de 1813, pero también en los pueblos que discutieron el contenido de las instrucciones y que decidieron unirse y confederarse en una provincia denominada la Provincia Oriental, como una asociación de pueblos iguales. Creemos que eso era lo que había que destacar. Y lo otro que pensamos es cómo esa discusión había incidido en la vida de las personas que después tuvieron actuación en la vida pública del país. Entonces los buscamos. ¿Qué estaban haciendo los hombres públicos, los grupos sociales? ¿Qué estaban haciendo en 1813? Y entonces recorrimos toda la exposición del museo evocando el momento de 1813 para personas que después fueron presidentes de la República, generales del Ejército, senadores. El público se va a encontrar con las instrucciones. Las instrucciones es un documento fundamental de la vida política del país. Están fechadas el 13 de abril de 1813. Fueron producidas durante las sesiones del Congreso de abril en la zona de Tres Cruces, y es una de las copias de las instrucciones que existe en el Uruguay, y está autenticada por Artigas. Otro de los documentos importantes es el plano que ubicó dónde se había producido el Congreso, que es el plano del padre Bartolomé Muñoz. Tenemos una bandera, posiblemente de 1813, que llevaba el batallón de libertos que combatió por la independencia de estas repúblicas. Tenemos una copia de la oración inaugural del Congreso de abril, que con letra de Miguel Barreiro se expone junto al escritorio de Miguel Barreiro, secretario del Congreso, uno de ellos, y nosotros pensamos posiblemente, no lo sabemos con certeza, pero posiblemente alguno de estos documentos fundamentales del país fue escrito en esa pieza. Quiere decir que a todos esos documentos, esos vestigios de un momento decisivo en la vida política de lo que después iba a ser nuestro país, pero quizás podríamos decir de nuestros pueblos, debe agregarse una obra monumental que ya cumplió un siglo, que es el cuadro de Carlos María Herrera, Artigas en la Meseta, y que evoca el momento de la mayor extensión del gobierno artiguista en 1815 con la formación de la Liga Federal. Yo decía, es una obra monumental y de alguna forma es un monumento lo que se representa en ese cuadro Artigas en la Meseta, porque por una perspectiva distorsionada que usa el autor del cuadro, el caballo y la persona de Artigas aparecen sobredimensionadas en el marco de un paisaje grandioso que es la meseta y la apertura
hacia el río Uruguay, la apertura de una perspectiva hacia el río Uruguay bajo la luz del atardecer. Quiere decir que, bueno, que es una oportunidad para verlo. Hace fácilmente más de 20 años que no se exhibe al público y bueno, es una oportunidad para ver un cuadro que usualmente lo vemos pequeñito en los libros de texto y es una extraordinaria ocasión para verlo en toda su dimensión.